tardes, mi nombre es Verónica Izquierdo Romero, estudiante de la Facultad de Artes en la Maestría de Estudios Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi tema lo titulo Taxonomía del rótulo. La investigación se basa en estudiar el rótulo como un elemento visual urbano que ha cambiado paradigmas relacionados a la identidad social. Quizá uno de ellos pudiera ser el de la estética, en el sentido de que el rótulo funciona como herramienta artística y no como un mero oficio. Otros medios donde se practica esa disciplina y que posiblemente denoten en él su potencial utilitario son la política, los medios de producción digital y los movimientos sociales, generando así un valor estético o antiestético. El rótulo no ha desaparecido, sigue presente, generando una posible identidad colectiva de lo urbano. Los rótulos son una manifestación popular que ejercen personas denominadas rotulistas. Vale destacar que las personas encargadas del quehacer rotulista son autodidactas, ya que poseen una habilidad de representar de manera simple temáticas variadas, desde escenas de la vida cotidiana hasta publicidad organizada con el fin específico para el comercio. Debido a que se encargan de dar imagen de manera creativa a un evento, un lugar, un producto o en ocasiones parte del proselitismo y manifestaciones de libre expresión, el rotulista en el mayor de sus casos se autodefine como artista. Ahora bien, queda claro que no es un artista plástico o visual, y esto se debe a que el rotulista no está preocupado por un discurso que eleve de categoría estética al rótulo. La taxonomía del rótulo tiene la finalidad de generar un orden que enfatiza la génesis de los problemas que plantea la disciplina, así como su posible influencia para la construcción de narrativas visuales. Narrativa en la que las discursividades hegemónicas en torno a las representaciones pueden ser revisadas y reequilibradas, justo para generar posturas que no respondan a lo subjetivo y tradicionalmente subordinado. Se subrayará que los métodos utilizados dentro de esta investigación se basan en los estudios visuales como una vía que permite la multidisciplinariedad. Asimismo, se echa mano al estudio del rótulo usando sistemas de análisis tipográfico, iconográficos, culturales, sociales y análisis de las nuevas imágenes mediante la estética. El estudio demostrará que la evolución teórica del análisis visual sobrepasa la interpretación histórica del arte y se extienden las formas de conocimiento de la construcción social mediante una experiencia visual. Hablar del rótulo es poner sobre la mesa el paradigma que se tiene en torno a la funcionalidad de ciertos elementos que componen el contexto social popular. En este sentido, charlar sobre la influencia en el arte por parte de los ejercicios culturales populares es de suma importancia. El rótulo como fenómeno responde a la necesidad de búsqueda como herramienta en las artes visuales. Esto se debe a que dentro de su mirada, por cierta inclinación antropológica, permite revalorar algunas manifestaciones creativas. Hablar de los hábitos ejercidos por la sociedad y sus manifestaciones populares también puede ser un factor de detonante estético, ya que en casos específicos adquieren un valor agregado y su percepción cambia de algo coloquial a una especie de objeto de culto. Si bien el rótulo no es un tema que responda a las características artísticas, es posible ubicarlo dentro de las cualidades creativas del hombre, ya que implica un estado de hacer algo con sus habilidades motrices en tanto al buen manejo del pincel. Los procesos técnicos que vinculan al arte y al rótulo no son notorios, pero pueden estar en constante coincidencia en el sentido de que las dos disciplinas tienden a utilizar a la pintura. Habrá que enfatizar que la pintura en tanto a forma no es propiamente lo que llama la atención, sino su uso de herramientas coloquialmente conocidas. Por ejemplo, los pinceles, brochas, acrílicos, barnices, espátulas y otros más que quizá puedan ser entendidas como herramientas. Ahora bien, lo que nos podría llamar la atención aquí no es precisamente la obviedad, sino los conceptos que ponen en crisis los términos que definen lo utilitario en las prácticas creativas. Algunas piezas artísticas dentro de su vida útil como objetos se han desplazado poco a poco hasta llegar al grado de desdibujar los límites de conservación para su futura muestra. Quizá se podría pensar que la conservación de la obra es útil mientras está en proceso. Si se piensa al rótulo como posible herramienta subordinada al arte, puede decirse que a través de él se desestabilizan los conceptos creados en el imaginario colectivo. Por ejemplo, la pintura ya no podría verse de la misma manera, se tiende a representar como soporte iconográfico al rótulo. Tal vez entre el sujeto y objeto se puede entender que existe un discurso que permita la reestructuración de la realidad simbólica.
para promover diversas formas de entender al mundo, que quede claro que no es así de todos los casos. Las obras de arte, a diferencia del rótulo, tienden a explorar un tipo de conservación para futuras muestras, ya que su valor, a pesar de ser simbólico, debe de conservarse. Un ejemplo de conservación en la pintura efímera pudiera ser la obra de Minerva Cuevas, ya que a pesar de que tiene cierto parecido con los rótulos, o mejor dicho, ya que utiliza como herramienta al rótulo, este hecho no descalificará su potente discurso. El trabajo de muchos artistas e incluso el rótulo no tiende a buscar una conservación que implique muchos años. Por lo contrario, la idea es que a su mensaje trate de llamar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, transmitiendo información específica. Dentro de esa investigación existen elementos que me permiten abordar la obra de Minerva Cuevas y asociarlo directamente con el rótulo, probablemente a través de dos conceptos, la ironía y el humor. Ambos hablan sobre el impacto que puede generar acciones locales. Uno de los muchos ejemplos sería el rótulo de movimientos sociales, el cual en gran medida exige una acción inmediata del Estado hacia algún fenómeno, o tal vez esta ironía se ve reflejada en el rótulo político y sus campañas electorales. Los rótulos generalmente se colocan en establecimientos comerciales y algunas vías públicas, por lo que su vida útil no está concretamente definida, pero sí se puede decir que algún día desaparecerá, y justamente es lo que me llama la atención. Un rótulo descontextualizado y ubicado en el espacio legítimo del arte se encarga de prolongar el espacio temporal de su uso. Para explicar con más claridad la relación temporal entre material de rótulo y discurso del arte, nos remitiremos a un pequeño ejemplo. Una carnicería donde el día de mañana puede dejar de existir y cambiar su giro implica que los rótulos evidentemente tienden a modificarse e incluso a desaparecer. La finalidad del rotulista no es que su trabajo perdure por mucho tiempo, mucho menos que haya un registro para una posterior exhibición, sino que a partir de la relación entre el espectador genere una sensación que a medida de intensidad produzca un acercamiento al concepto de negocio. El rótulo, como bien se menciona anteriormente, no es arte. Sin embargo, los componentes estéticos no están fuera de su contexto. Implicar al rótulo dentro de un campo estético es determinar su valor utilitario en tanto a su condición de imagen. La estética puede establecerse de acuerdo con su función. Por ejemplo, un tenis es funcional en tanto tenga la capacidad de ser pisado y que a su vez proteja el pie de una persona, entonces se ve estéticamente, no tiene características relevantes. Ahora bien, si un tenis no se puede pisar, pero sus funciones son reprimidas o simplemente desplazadas, entonces quiere decir que sus cualidades estéticas han sido elevadas de categoría. Para decirlo más simple, entre mayor función, menor estética, y entre menor función, más estética. Generalmente la capacidad de un rótulo para transmitir un mensaje de manera precisa mediante un lenguaje visual hacia un grupo de personas en específico se ve sesgado por sus características intrínsecas relacionadas con su forma y figura. En las características de los personajes rotulados podemos materializar las cualidades ingenuas de la ilustración que lo compone, ya que la mayoría de los rotulistas, al tener un grado de maestría en el oficio de forma autodidacta, no logran asimilar el volumen, la proporción, la composición y la perspectiva. El oficio del rotulista es similar a la de los artesanos. El rotulista se encarga en aprender el oficio durante el paso del tiempo, así que el rótulo, como un ejercicio de cultura visual, visto desde una perspectiva antropológica superficial, claro, enfatiza que es parte identitaria de un grupo social y que a su vez a partir de esa identidad genera un paisaje. El rótulo puede ser un constructo ideológico que destaca elementos visuales para situar al sujeto en algún lugar, a partir de factores culturales que se denoten en tanto a su portación y apropiación. La imagen del rótulo puede verse a manera de dispositivo para establecer la relación entre sujeto a partir de un constructo social. Este constructo social se codifica mediante personajes y letras que por supuesto parecen extracciones de la realidad. Estas letras son realizadas sobre muros de adobe, ladrillo, concreto y otros soportes. Al paso del tiempo, la intérprete interviene en esos soportes, dando camino a una nueva silueta o mancha, la cual para este momento ya no tiene un valor utilitario, debido a que los mensajes diseñados ya no se pueden codificar.
Ningún tipo de manifestación artística es esencial. Habría entonces que pensar por qué se ha estado reinterpretando el valor estético del rótulo y cómo es que su valor utilitario se ha descontextualizado con la finalidad de hacerlo un objeto de consumo subordinado al capitalismo voraz. Actualmente es fácil encontrar objetos como playeras, tenis y otros artículos de uso cotidiano asociados a la cotidianidad que contengan elementos importantes del rótulo, en tanto forma y figura. En el caso de la empresa NACO, creada por 2 egresados del Art Center de Pasadena, California, se utilizan mecanismos de visibilidad que colocan sus productos en espacios de moda para México y Estados Unidos, los cuales van desde camisetas, gorras, mochilas, playeras y otros artículos. Dichos productos que sirven de soporte para el rótulo son patrocinados por cantautores y autores que se encuentran sumergidos en un ámbito popular. Ahora bien, se menciona esta empresa por la descontextualización que le da al rótulo. En un principio, el soporte en el que se presenta ha dejado de ser un muro y el material que utiliza normalmente ya no responde a los materiales tradicionales, por lo que parece importante destacar que el modelo capitalista también suele tomar elementos de la cultura popular que genera identidad para hacerlos mercancía. El tipo de producto que ofrece la empresa NACO va dirigido a un público en específico, por lo general que cuente con ingresos económicos estables. Este fenómeno materializa la idea de extraer un elemento popular para ser usado a manera de gadget. Sin duda, hace entender que la imagen del rótulo descontextualizado, más que aportar información sobre un negocio, da visualidad al portador, ya que utiliza la imagen como utensilio exótico. De una manera similar, la empresa mexicana No Name Studio, que se dedica a la moda en términos globales, utiliza la imagen del rótulo. Esta empresa ha sido presentada en la Semana de la Moda, dando paso a que diversos músicos como Lady Gaga, J Balvin y otros cantantes adquieran esas prendas para volverlas parte de su imagen en el paso del tiempo. Para proporcionar su octava colección en el marco de la 28ª edición del Mercedes-Benz Fashion Week Ciudad de México, utilizó el rótulo como medio publicitario, lo cual llamó mucho la atención en el circuito de la moda. El rótulo no solo se materializa en el Mercedes-Benz Fashion Week, también hay ferias y semanas de arte sumamente importantes que enfatizan el uso del rótulo como elemento de comunicación. Se puede hablar de la Gallery Weekend, Ciudad de México, Material e incluso de Zona Maco Diseño. Tal vez en estos lugares, más allá de recalcar fenómenos culturales, poner en énfasis la experimentación como punto de coincidencia entre el arte y el rótulo. La experimentación en el rótulo puede vislumbrarse en el uso de herramientas que trazan las guías. Los rotulistas no utilizan un tiralíneas, ellos sumergen un trozo de hilo cáñamo en una cubeta que contenga agua con un poco de pintura para después amarrarlo en un hilo de extremo a extremo, y una vez que esté tenso le dan un pequeño jalón en el centro para que al momento de revoltar el hilo choque con la pared, dejando una huella de una sola línea. Como anteriormente se menciona, el rótulo y el arte utiliza herramientas experimentales para mencionar la visibilidad de este punto de coincidencia. Se ejemplificará con el trabajo de una artista contemporánea, Abrosita. Se puede apreciar el trabajo de Wendy Cabrera Rubio, la exploración de la relación entre estética e ideología a partir de revisiones históricas de los mecanismos de producción y distribución de la imagen. En el Salón de Arte Panamericano 2020, la propuesta reproduce 2 pinturas aparecidas en caricaturas políticas mexicanas que se publicaron a mediados de los 60 y hacen referente al Salón ESO, un concurso pictórico para artistas jóvenes auspiciado por la Organización de los Estados Americanos y la compañía petrolera estadounidense ESO. Las piezas que realiza el artista están elaboradas con textiles de colores lisos sobre bastidores. Aquí el artista aborda un contexto de arte abstracto mexicano y resalta un trasfondo de la Guerra Fría en la producción artística. Cierro cita. Estos ejemplos se pueden explicar que tanto el rótulo como el arte hacen uso de herramientas que no están propiamente diseñadas para el ejercicio de la visualidad. Sin embargo, ambas disciplinas ejercen el campo creativo para someter elementos que permitan facilitar su trabajo.